Dios le bendiga, amados hermanos. Que sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Amén. En esta tarde que Dios nos regala, en este tiempo de oración y reflexión, hoy martes 7 de julio del año 2020. Amén. Y pues en esta tarde vamos a compartir una reflexión bíblica, así como un tiempo de oración. Primero que nada, le damos las gracias por estar ahí, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos y gracias, amado hermano, por usted acompañarnos en los diferentes tiempos de oración que el Señor nos dio como ministerio, esta visión de orar y convocar a otros a que se sumaran a 3 tiempos de oración todos los días. Y así lo hemos estado haciendo durante ya casi 4 meses, que vamos a completar los 90 días cuando cierre este mes de julio. Y es importante mantenernos orando. El Señor nos dio esta visión a partir de la crisis mundial del COVID-19 para estar orando, convocando al pueblo a buscar de Dios. Y pues en este día el tema tiene que ver un poquito con eso de la oración y los tiempos que vive la humanidad, y que son tiempos difíciles, donde tanto en la parte médica como en lo económica estamos en una crisis. Pues vamos a orar, pero recuerde que en el cielo no hay crisis, que en el cielo hay abundancia, y tu Dios, mi Dios, sigue lleno de fuerza y poder. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos unimos en oración, te alabamos, te damos a ti toda gloria, honra y alabanza. Declaramos, como dice el Salmo 18, te amamos, oh Jehová,
Tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestro castillo. Tú eres el que pone aceite en nuestra lámpara. Y eres tú, Señor, el que nos guía en nuestro camino. Eres tú, Señor, oh Dios, el que nos levanta, nos ayuda y nos bendice cada día. Gracias porque tus misericordias son renovadas cada día. Y gracias por amarnos, perdonarnos y bendecirnos. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, como dice el Salmo 37:5, que encomendemos a ti nuestro camino y nuestras obras. Y hoy así lo hacemos como cada día, para que seas tú a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que nos guíe. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermano, en este día, en la mañana, en el tiempo de tempranito con Jesús, hablábamos acerca de Isaac y de cuando él le tocó estar en Gerar a partir de que hubo una gran hambre en la tierra y el Señor le dio la visión de no bajar a Egipto, sino quedarse en Gerar y con los filisteos. Y dice la palabra que leíamos esta mañana, que usted la puede ver también en Génesis 26, a partir del versículo 1, dice: después hubo gran hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. En este pasaje se nos habla de dos hambres fuertes que habían acontecido en la tierra, una en los tiempos de Abraham y otra que estaba aconteciendo en los tiempos de Isaac. Fíjese cómo hay historias y procesos de la vida, de la humanidad, de la naturaleza, que son repetitivos. La misma naturaleza muchas veces nos habla y nos muestra de lo que nos dice la Biblia, de que el pecado trae muchas consecuencias y una de ellas es todo lo que tiene que ver con este tipo de crisis. Y en este día vamos a hablar, ya en esta mañana leímos todo este pasaje, lo compartimos, lo reflexionamos y vimos un punto importantísimo que quiero recalcar. En el tiempo de esta hambruna, que lo dice Génesis 26:1, nos habla de la hambruna de los tiempos de Abraham y de los tiempos de Isaac. Vemos cómo Dios dirige a Isaac, lo guía, lo mueve de lugar, lo ayuda cada vez que sus siervos abren un pozo a que venga agua, y así él abre varios pozos y cada pozo es lleno y prosperado por el Señor con agua. Pero había contienda, había envidias, hasta que el Señor le da el pozo de Rehoboth, donde viene un proceso de calma. Y luego el Señor permite que aún sus propios enemigos se vuelvan sus aliados y sus amigos. Y es interesante cómo los tiempos de crisis, cuando el hombre y la mujer usan la sabiduría de Dios, entendemos que el tiempo de crisis es un tiempo para buscar unidad, para buscar acuerdos, para buscar entendimientos, para que el talento o el don que alguien tiene te bendiga a ti y lo que hay en ti bendiga a otro también. Esto es muy importante, la unidad, el trabajar con una visión de salir todos adelante con Dios delante, la visión de apoyarnos, de ayudarnos, la visión de que no es sálvese quien pueda, es salvemos a todo lo que podamos. Esa es la visión. Hagamos lo posible para que todo el que podamos ayudar, no solo la salvación espiritual, aún lo que es el alimento, el sustento, el trabajo, que el Señor nos ayude a ser una fuente de bendición para otras personas. Y para eso tenemos que tener una visión clara, tanto en lo espiritual como en lo humano, en lo social, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Es importante que esa visión tenga clara lo que es la gente, que la gente es primordial, la gente es básica. Lo importante no es salvar muebles o salvar. Cuando un barco se hunde, lo que se salva es la gente. Los botes salvavidas son para transportar a la gente, no son para llevar el piano del barco, no son para llevar las mesas del comedor, no. Los botes salvavidas son para llevar gente. Igualmente, lo que se usa como chaleco salvavidas no es para salvar
las mesas, ni las sillas, ni los carros, ni nada que vaya en ese barco siendo transportado como carga. Es para salvar las personas. Asimismo, en tiempos de crisis, tenemos que entender que primero tenemos que ocuparnos de salvar vidas, tanto en lo espiritual y emocional, como en lo que es también lo humano. Y eso va unido, aunque usted no lo entienda. Es imposible que Dios ayude a alguien para salvar su alma y que esa persona no se ocupe y preocupe para que otros también sean salvados en todo lo que tenga que ver con misericordia, así como en acercarlos a Cristo. Y vemos esta historia de Isaac que compartimos esta mañana, y podemos avanzar en la Biblia y ver también otros momentos donde vino hambruna. Y quiero hablar de esto porque esto es importante. Quizá usted no lo ha entendido, quizás las elecciones, el proceso político ha distraído un poco al pueblo por unos días, pero estamos en una crisis económica muy fuerte. Estamos en una crisis laboral muy fuerte. Mucha gente ha perdido sus empleos. Muchas personas están viviendo prácticamente el día a día, y gloria a Dios que sostiene. Pero necesitamos crear las formas, los medios para que la gente se enfoque en que tenemos que preocuparnos y ocuparnos tanto por lo espiritual, lo emocional de las personas, porque si la gente pierde la fe, ni siquiera puede trabajar. Si la gente pierde la fe, ni siquiera va a salir de su casa y se va a echar a morir. Aún en la Biblia vemos diferentes profetas que se desanimaron, como Elías. Así que necesitamos mantener la visión clara de que saldremos adelante con Dios delante, de que avanzaremos, de que no nos detendremos. Y la visión no es yo me voy a salvar y voy a salvar mi casa. La visión es ayudemos a todos los que podamos. Y eso es importante. Unámonos como pueblo, como nación, como seres humanos. Los que están en otras naciones es la misma visión. Hay que unirse. Hoy mismo salía la noticia de que el presidente de Brasil pues tenía el COVID-19. Hoy quedó él durante semanas, se ha rehusado a usar mascarillas, se ha rehusado a seguir los protocolos, pues ahora el COVID-19 lo tiene él. Antes que él lo tuvo su asistente, pero aún así persistió en no seguir los protocolos. Pues hoy ya tiene el COVID-19. Y así vemos como todos los días están las noticias de que el virus está avanzando y está aumentando. El virus va a traer consecuencias colaterales, ya las ha traído, desde lo que tiene que ver con lo que es la multiplicación del mismo, así como lo que es la parte económica. Actualmente estamos en una etapa de reapertura, pero eso tendrá sus consecuencias, lo que llevará a las autoridades a tomar medidas nuevamente. Entonces, hay un proceso en todo esto. Esto no es la primera vez que pasa. La Biblia misma y la historia nos hablan de diferentes momentos de plagas, de crisis y de hambrunas. No sé si usted lo sabe, pero por ejemplo, cuando Napoleón intentó invadir Rusia, fue atacado y tomado no por los soldados rusos, sino por un invierno terrible. Y ese invierno encontró al ejército napoleónico muy mal preparado, sin ropas para frío, sin tener botas adecuadas, sin la alimentación. La cadena de sustento, de llevar alimento al frente, estaba rota. Llegó un momento que el ejército perdió la guerra, perdió la batalla y decidió regresar a Francia, pero no le fue posible. De cada 10 soldados, 7 murieron por el frío, por el hambre y por las plagas. Se llenaron de piojos, se llenaron de pulgas que le provocaron fiebre, enfermedades y murieron. Su sistema inmunológico cayó por la mala alimentación y ellos murieron. Y miles de hombres murieron por hambre, aunque era un ejército. No lo mató una bala, lo mató el hambre y una pulga. La historia está llena de historias como estas, de situaciones como esta. Igualmente, durante la Segunda Guerra Mundial, los países involucrados pasaron grandes momentos de crisis, al punto tal que Inglaterra, que es una
gran potencia, se vio en un momento que casi pierde la guerra, donde aún Estados Unidos, desde el continente americano, tuvo que enviar sustento a Europa porque no habían alimentos. Y en el caso de Inglaterra no tenían ni harina para hacer el pan, no tenían nada, porque los alemanes lo tenían cercado. Y son momentos que ha vivido la historia, de hambruna, de pestes. Y al parecer el hombre tiene mala memoria. Al parecer los seres humanos tenemos mala memoria. En la Biblia hay otro momento de gran hambruna. Te hablé de dos que habla en Génesis 26:1. La hambruna de Abraham y la hambruna en los tiempos de Isaac. También nos habla de una hambruna en los tiempos de José, hijo de Jacob. Y esta hambruna afectó a Jacob y afectó a José. Y fíjese que estoy hablando de hambruna, donde Jacob intenta en un momento dado comprar con plata, tenía mucha plata, él había acaparado plata, él vendía ovejas, y cuando vendía las ovejas resguardaba la venta. Igualmente él había recibido diferentes momentos también de parte de Dios, bendiciones que le habían llegado, así como había sido prosperado en sus rebaños, batallas que había ganado en diferentes circunstancias. Pero la situación es que tenía plata, mucha plata, pero no tenía harina, no tenía cómo comer, no tenía pan, y no se podía comer todos los rebaños, porque entonces no iba a quedar nada. Aún se comieran 1 o 2 ovejas diarias, eran 70 personas que había que alimentar. Y en ese momento decidieron enviar a Egipto a comprar alimentos. Y ahí es donde los hermanos de José, que lo habían vendido, lo habían traicionado, se encuentran con que el administrador de todo en Egipto es José. ¿Y cómo José terminó siendo el administrador? Por la gracia de Dios. Era el virrey. Y nada se movía en Egipto, como dijo el faraón, sin que José lo dijera. ¿Y cómo sucedió esto? A partir de que José, vendido por sus hermanos, había interpretado los 2 sueños que tuvo el faraón. Pero antes del faraón tener estos 2 sueños, 15 años antes, José había tenido también 2 sueños, donde veía manojos de espigas, que había uno frente a cada uno de sus hermanos que se volcaban hacia su manojo de espigas. Luego vio otra visión que tenía que ver con el sol, la luna y las estrellas, que a su padre no le agradó. Pero la realidad es que José termina siendo virrey, porque Dios así lo permitió. Y así mismo lo dice José en el capítulo 45. Pero hablando de la hambruna, que es el punto en este día. Los tiempos de crisis, los tiempos de hambruna, los tiempos de desempleo, los tiempos de crisis. Dios los anuncia primero. Casi siempre el Señor da advertencias. Dice el libro de Amós 3:7 que nada hará Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Pero normalmente la gente no oye a los profetas. Escuchaba en esta tarde una pastora que decía que aunque la palabra sea de Dios, y el pastor que da la palabra no habla en lengua y dice ratatata, pa, pa, pam, pam, nadie cree la palabra. ¿Por qué? Porque no es profética. Para que sea profético, le tiene que dar un ataque de epilepsia al pastor. No, eso no es así. Realmente, Dios, desde los principios de los tiempos, habla, se revela, se manifiesta. Es poco común, no es algo cotidiano, pero a través de su Espíritu Santo en este tiempo de la gracia todavía Dios revela cosas. Y la palabra nos habla de que en los tiempos de José hubo una gran hambruna. Y esta hambruna aún al faraón se le reveló. Y está esto en Génesis 40, que nos dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, y el rey de Egipto se enojó, y Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Estos 2 terminan en la cárcel. En la cárcel está José, al cual le ha levantado una calumnia a la esposa de Potifar, que era el que lo había comprado en el mercado. Fíjese qué cadena de sucesos y de hechos llevan a José a la cárcel. Estando en la cárcel, el copero y el panadero tienen un sueño. José, con el don que le ha dado Dios, lo interpreta.
Y en el sueño el panadero muere y el copero es restituido en su puesto. Y él le dice al copero que se acuerde de él y que se acuerde de que él es inocente. El copero llega a su puesto y nunca se acordó de José. Pero cuando llegó el momento de que el faraón tuvo su sueño y el sueño lo perturbó, y eso está en Génesis 41, aconteció que pasado 2 años pasó más José en la cárcel, siendo inocente, tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que la vaca de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas, hermosas, crecían en una sola caña, y que después de ella venían otras 7 espigas menudas, abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era su sueño. ¿Qué sucedió? Llamó a todos sus sabios, nadie pudo interpretar el sueño, Faraón estaba perdiendo la paciencia, y entonces el copero, que durante 2 años no se acordó de José, recordó a aquel joven judío que le había interpretado el sueño. Y entonces José es mandado a llamar, versículo 14 del capítulo 41 de Génesis. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Entonces Faraón dijo a José, y ahí le cuenta los sueños. Y el Faraón le cuenta el sueño y José le da la interpretación. Y he aquí la interpretación. Dice, versículo 25, entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Hasta ese momento, él está interpretando el sueño. Versículo 29. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Así mismo dice la Biblia. Y el suceder al sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. Cuando Dios se apresura a hacer algo, ¿quién podrá detenerlo? Nadie podrá detenerlo. Hay cosas que están fuera del control del hombre. Hay cosas que están fuera del control de lo que el hombre llama ciencia. En los años 40, en Inglaterra, después de la guerra, al finalizar la guerra, al final de los años 40, Inglaterra intentó comenzar a desarrollar lo que era controlar la lluvia. Como es un país muy lluvioso y estaban saliendo de un proceso posguerra, trataron de diseñar o inventar químicos que controlaran la lluvia. Se diseñó lo que era un polvillo a base de plata, se diseñaron varios químicos y
bombardearon las nubes en un día específico a manera de prueba. ¿Qué sucedió? Donde bombardearon las nubes, no llovió. Pero dos pueblos más lejanos, llovió tanto que cayó la lluvia de 5 años en media hora. ¿Qué sucedió? Ese pueblo fue borrado, destruido y murieron más de 60 personas. Jugar con el clima es algo serio. Tratar de ser Dios, jugar a ser Dios, es algo serio. Eso eran los años casi 50, que hoy en día el hombre no estará intentando hacer. Está intentando hacer todo. Pero hay una situación. Al final el Señor es soberano. Y hay situaciones como estas del coronavirus que el año pasado inició, y algunos decían, eso es un problema de China, eso es de Asia, eso no llegará aquí, decían algunos presidentes y algunas personas, pero resulta que sí llegó, y llegó a todas partes y llegó con fuerza. Aún en nuestro país, recordamos que en enero, en febrero, todavía la gente en enero no entendía lo que estaba pasando a nivel mundial y se llevaba una vida distendida, normal. La gente no pensaba que eso iba a llegar, pero como un país que recibe 10 millones de turistas al año y que los vuelos internacionales son más de 1000 al día, en ese entonces, ¿cómo no nos va a llegar? Claro que nos llegó. ¿Y qué sucedió? Pues estamos en el proceso que estamos. Hablan de vacunas, hablan de muchas cosas, pero lo importante no es contender o quién tiene o no tiene la culpa. No quiero hablar de nada de eso. No es mi posición, ni soy experto en ninguno de esos temas para involucrarme en ellos. Y humanamente mi opinión me la reservo. Pero sí quiero hacerte ver y entender, querido hermano y hermana, que en el pasado la Biblia nos muestra y la historia nos muestra que han habido y han acontecido muchos sucesos. Y esos sucesos han traído hambre, pestes, así como guerras. Grandes momentos de crisis para ciudades, naciones, países, familias y personas. Muchos mueren, muchos sufren. Colateralmente a todos nos llegan los efectos de esta enfermedad. Algunos directamente porque familiares y personas en el hogar son afectados por esta enfermedad. Pero entendamos algo. En esta historia de José encontramos un ejemplo muy interesante. Así como Dios dio el sueño de lo que iba a suceder, también el Señor le dio a José lo que se debía de hacer para poder salir adelante. Y dice la palabra en Génesis 41, versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Versículo 33. Por tanto, y ahí viene el consejo, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Había algo que había que hacer en los años de abundancia, que eran 7, antes de que llegaran los años de hambre, que también eran 7. Y el consejo era: quinte la tierra, es decir, el 20% de todo lo que la tierra produzca sea recolectado, almacenado y guardado para el tiempo de la hambruna. Y dice que en todas las provincias se pongan gobernadores para que el país pueda cumplir esta norma. Y dice el 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El hambre no venía sobre Egipto solamente, venía sobre todo
lo que era el territorio conocido por ellos, que incluía más países. Jacob no estaba en Egipto, sin embargo fue afectado de la hambruna, lo que nos quiere decir que todo ese territorio y toda esa zona del mundo pasó por una gran sequía y una gran hambruna. Vemos que el Señor le da a través de José el entendimiento de lo que había que hacer. Hoy en día estamos un poco tarde con respecto a decir vamos a guardar, porque ya la peste, la prueba, el virus ya llegó. La crisis financiera en gran parte ya está, dirán algunos. Pero, ¿qué sucedería si esto apenas es una muestra de lo que puede suceder y no lo estamos entendiendo? Necesitamos orarle a Dios y pedirle al Señor que Él ponga en nuestras nuevas autoridades recién electas sabiduría, gracia, valor, porque lo necesitarán, así como mucha sapiencia para lograr unir a las personas. Este es un momento, y comencé desde hace semanas a predicar amor, misericordia y unidad, porque si algo entiendo de Dios y bíblicamente es que en la unidad está la victoria del pueblo. En la unidad está la victoria de una familia. En la unidad está la victoria de una nación. Necesitamos unificarnos, tener planes concretos, y necesitamos aumentar la fe, no menguarla. Veo cristianos, y eso me preocupa, por no llamarlo de otra manera, cristianos criticando a cristianos. Hoy hablaba con un médico muy ilustre de este país y él decía: entre bomberos no nos pisamos la manguera. Yo decía, es un dicho popular muy interesante. Sin embargo, los cristianos no se pisan la manguera, no, la cortan, la pican y después le pegan fuego a la manguera del otro bombero. Dejemos de hacer eso. Si Cristo está en tu corazón, vamos a tratar de predicar unidad, amor, fe, esperanza, trabajo, esfuerzo, ponernos de acuerdo. Necesitamos los de la fe y los que no son de la fe, los de todas las denominaciones. Tengo semanas y meses diciendo esto. En el poco alcance que yo pueda tener, lo digo, pero en el alcance que más me interesa llegar es orar, y que usted y yo nos unamos a orar, como dice la Biblia, que si dos por lo menos se ponen de acuerdo en algo en la tierra y lo piden al Señor en el nombre de Jesús, Él va a interceder y llevar esa petición al Padre. Y sé que más de dos me están escuchando. Necesitamos orar para que se promueva lo que es la unidad entre los hermanos de la fe, se promueva la unidad también entre el pueblo, como nación y país. Necesitamos trabajar en una misma visión y entender que no podemos estar expuestos a ver qué pasa mañana, qué nuevo sucede, porque ya nos llegó algo que no estábamos esperando y no estábamos preparados. Aunque se había avanzado mucho en lo que es construir hospitales, y gloria a Dios por eso, en lo que es muchos nuevos médicos que se han graduado, muchas nuevas enfermeras, mucho en lo que es el 911 y todo esto que ha sido algo reciente. Gloria a Dios por todas esas cosas. Dios ayudó. Pero aún así, queridos hermanos, y si apenas esto es la punta del iceberg que estamos viendo y lo grande está debajo. Estamos en un momento y en un proceso donde somos un país caribeño, donde Dios nos ha librado en los últimos prácticamente más de 10 años de tener un huracán fuerte que nos azote de frente. Gloria a Dios. Pero ¿hasta cuándo Dios nos librará? Hemos visto a los amados hermanos de Puerto Rico como fueron azotados por el huracán María y en Miami. Vamos a esperar que se junte COVID, huracán
y sabrá Dios que otra cosa que no quiero opinar ni mencionar. Necesitamos unirnos. Necesitamos precaver. Necesitamos trabajar en temas comunes para todos. Primero es la gente. Primero es ponernos de acuerdo. Necesitamos, queridos hermanos cristianos, usted que me escucha, fomentar la fe, fomentar la esperanza, fomentar la unidad, fortalecer las familias, fortalecer las ciudades, los barrios, fomentar el trabajo, la ayuda mutua. En nuestros campos había una tradición que se llamaba el convite. Y el convite consistía en gran parte en unirse para recoger la cosecha de otra persona, o para hacerle una casa a alguien o reparársela, o para ayudar a alguien a recoger su cosecha que no podía. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y todos nos ayudamos. Necesitamos ayudarnos. El gobierno como Estado no puede con todo, pero todos, si nos unimos y todos somos parte de alguna manera del país y del Estado, podemos ayudar como ciudadanos, como personas, comenzando por lo que es nuestro estado anímico. Hace falta sembradores de fe, de esperanza, gente que le motive a los demás a creer, pero también a accionar, a unir. El cristiano suma, nunca divide, nunca resta, suma y multiplica. Eso lo tenemos que meter en nuestro ADN espiritual. Sumamos, multiplicamos, nunca dividimos y nunca restamos. El cristiano aporta, no resta, suma, no quita. Tenemos que llegar a ayudar, tenemos que llegar a servir, a aportar. El cristiano por naturaleza, por ser seguidor de Cristo, es un servidor innato. Necesitamos despertar, amados hermanos y hermanas. Necesitamos, como cristianos, comenzar por esa parte tan importante que es la familia, la espiritualidad, la esperanza de los jóvenes, de los niños. Son tiempos muy complejos. No es un tiempo de atacar al empresario o caerles todos encima a las nuevas autoridades. Dame, ayúdame, porque ellos no tienen cómo hacer todo lo que hay que hacer. Pero si todos nos unimos y los ayudamos, sí vamos a poder. Este es un país bendecido por Dios, en muchas áreas y por muchas razones. Y a pesar de que el turismo ha sido duramente afectado, en este país hay muchas formas y muchas maneras, tanto de reactivar el turismo como de trabajar en otras áreas. Necesitamos unir cabezas, unir capacidades, sumar talentos. Aquí hay mucha gente preparada que se ha formado aún fuera de esta nación. Hay que usar esos talentos. Hay mucha gente joven con mucha capacidad, pero hay mucha gente también que los prejuicios no deja que los jóvenes o que personas que vienen con otras mentalidades de otros países puedan influenciar. Necesitamos gente con una mente un poco más receptiva, para llamarlo de alguna manera. En este día quiero recordarte que José terminó siendo virrey de Egipto, pero no fue para solamente la gloria de José, no, fue para la gloria de Dios, y para que a través de la estrategia que Dios le había dado la capacidad de tener a José, se quintara la tierra, se hicieran nuevos graneros y se llenaran con ese 20% que durante 7 años y cada uno de sus 12 meses se recogió cada mes. Ese quintar la tierra, ese 20%, y se guardó y se preparó y se llenaron silos y silos de trigo y de todo tipo de granos, y se almacenó aceite y se almacenó de todo lo que haría falta. Y cuando llegó el momento de la hambruna, estaban más que preparados.
necesitamos comenzar a entender algunas cosas de la palabra de Dios. En la Biblia hay muchas cosas muy útiles. La Biblia completa es palabra de Dios. Salva, liberta, ayuda, bendice, restaura por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Pero también hay ejemplos maravillosos para ver la historia humana reflejada en ella. Este ejemplo de José es importante. No sería el único momento donde habría momentos difíciles en la historia de la humanidad. También en el sitio de Samaria se nos habla de una gran hambruna, pero esa fue provocada por la guerra, por un sitio a una ciudad. Y lo podemos ver también en el libro de Reyes y de Crónicas. Pero quiero que usted entienda, una cosa es la naturaleza, que afecta a muchos, y otra cosa es lo que provoca el hombre. Pero cuando se une la naturaleza y lo que provoca el hombre, es devastador. Y esta palabra de esta tarde es un poco, diría yo, que tiene un poco de todo. Que Dios le dé la sabiduría para entender. Pero, resumiéndoselo un poquito a la mayoría, necesitamos unidad. Necesitamos un oído entendido, espiritualmente hablando. Comprender el momento que estamos viviendo. Y comprender que no podemos vivir pensando de que todo saldrá bien porque sencillamente saldrá bien. No. Hay momentos donde las cosas salen mal y muy mal. Y Dios nos ayuda a salir de ese momento. Daniel fue echado al foso de los leones por una ley que existía y fue real. Él era amigo del rey, pero el rey mismo en un engaño había sellado esa ley, no la podía quitar. Y aún el que dio la ley amaba a Daniel y era su amigo y no lo quería mandar al foso de los leones, que era la condena. Pero todo salió mal. La ley fue aprobada, era real, el rey la había sellado y Daniel fue encontrado en el acto infraganti de él orar a un Dios que no era el Dios del que se hablaba, que era que le pidieran al rey. Pues terminó en la cárcel y de la cárcel al foso de los leones. Lo echaron al foso de los leones. De ahí lo sacó Dios. Todo salió mal. Pero Dios lo libertó con su brazo fuerte. Porque Él es un Dios todopoderoso. Ahí se ejecutan lo que son los milagros. Israel no fue mentira que el faraón los persiguió con sus mejores 600 carros y con sus hombres de a pie y sus carruajes. Los persiguió y lo encontró entre el desierto y el mar rojo. Eso dice la Biblia. Y en ese momento entonces Dios dio una salida que no existía. Él la creó. Abrió el mar rojo para que cruzaran en seco. Sadrach, Mesach y Abednego. Todo salió mal. De ser bendecido, de ser levantado junto a Daniel, que era Belsasar, pasan a caer en desgracia porque no querían adorar la estatua y enfadar a su Dios. Y eso decía la ley. ¿Y qué tocaba al que hacía eso? Bueno, echarlo a un horno de fuego. Pues lo echaron y lo recalentaron 7 veces. Dios entonces, ¿qué hace? Envía un ángel que hace que aunque están en el horno, están en el fuego, no se quemen. Pero todo salió mal. Dios libra de diferentes formas. Libró en este caso a través de usar a un José que tenía la estrategia y la capacidad para ministrar, para poder ver esta visión y discernirla, entenderla y crear un plan para vencer la hambruna. Ese era el milagro. ¿El milagro cuál era? La capacidad de José y que el faraón lo aceptara. Porque si el faraón no lo nombra, nada hubiera funcionado. Las manos de un buen administrador multiplican, las manos de un mal administrador destruyen. Y en el caso de José, fue un excelente administrador. Y la Biblia nos dice que estuvo en la casa de Potifar y la casa de Potifar prosperó. Fue mandado a la cárcel y en la cárcel prosperó la cárcel. ¿Usted cree que una cárcel puede prosperar? Bueno, ahí los presos estaban bien alimentados, bien
comidos, estaba todo en orden, no habían peleas, esa cárcel estaba en orden porque ahí estaba José. Cuando llega donde el faraón, nombrado virrey. Pues ¿qué sucedió? Esa gracia para ministrar, esa sabiduría que venía de Dios y no de él, permitió que Egipto fuera librado del hambre. Y luego fuera librado a un Jacob y la familia de José. Su propia familia se libró del hambre. Pero vemos como a Sadrach, Mesach y Abednego lo libra del horno de fuego un ángel. Vemos como el mar se abre, el mar rojo, para que el pueblo pase en seco por un milagro creativo de que Moisés levanta la vara de autoridad que Dios le había dado y el mar se abre por un viento recio que sopla toda la noche. Dios libra de diferentes formas. ¿Cómo Él nos quiere librar de este momento que estamos viviendo? No te voy a decir ahora esa parte, pero sí te voy a motivar a que oremos, a que nos unamos y comencemos por lo primero. Busquemos a Dios. Oremos los unos por los otros. Oremos, como dice la Biblia, por nuestras autoridades, para que Dios le dé sabiduría y no se distraigan, sino que desde el primer día y desde ya que pueden irse preparando, se preparen para enfrentar estos duros retos que les tocan, que no es culpa de nadie, es el momento que ha tocado. Gloria a Dios que hay cosas que van a facilitar el que se puede iniciar a trabajar, como el 911, como nuevos hospitales, como tantos médicos que han graduado nuestras universidades. Gloria a Dios por eso. La cantidad de laboratorios médicos que hay en todas las ciudades es increíble. Anteriormente solo en las clínicas y hospitales había laboratorios. Hoy en día en cada cuadra hay un laboratorio médico. Son franquicias que donde quiera hay uno. Gloria a Dios, y excelentes. Eso no existía hace 10 años ni hace 20. Por lo tanto, también hay cosas buenas por las cuales darle gracias a Dios. Pero vamos a necesitar visión espiritual y humana. Vamos a necesitar gente capaz y vamos a necesitar gente que sepa trabajar con otra gente. Gente que no piense que lo sabe todo y lo entiende todo. Vamos a necesitar hombres y mujeres en la fe, en el gobierno, en lo secular, los empresarios para salir adelante, gente con la capacidad de reinventar todo lo que hay que hacer. Y eso va a aplicar a todos los sectores de la economía. ¿Y sabe qué? Dios nos quiere ayudar. La pregunta es, ¿buscaremos a Dios? Hay cosas de las que Dios nos puede librar y en las que no nos va a librar, nos va a ayudar si lo buscamos. Él dice en su palabra, si mi pueblo se humillare y orare. Esto lo dice 2 veces y una de ellas es refiriéndose al momento cuando es dedicado el templo de Salomón. Y parte de la oración que se levanta y de la respuesta es que cuando el pueblo pecare o si viniere plaga, si viniere guerra y el pueblo iba y se humillaba al templo de Dios y adoraba al Señor y clamaba a Él, Él le iba a responder. ¿Estamos vueltos como nación al Señor? ¿Está vuelto usted como familia y persona a Dios? ¿Está yendo al templo ahora que se pudieron abrir? ¿Se está conectando en estos momentos de oración que son un esfuerzo? A nosotros nadie nos paga por esto, ni lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor, con amor. Y al finalizar cada transmisión usted no va a encontrar, aquí envíe un donativo ni envíe nada. Aquí a usted nadie le está pidiendo nada. Solo que ore. Solo que nos unamos para orar. Esto no es iglesia, esto no es un concilio que está motivándote a que ven conmigo, ven con aquel. No, no. Unámonos por las naciones, por los países, por las ciudades, por tu familia, por ti. Vamos a orar. Pidamos ayuda al Señor, volvamos nuestros corazones a Él y Él nos ayudará en las direcciones que hagan falta, porque lo que viene a cada país no es igual. No va a ser igual. Cada país tendrá lo suyo y ya lo está teniendo. Así que en esta noche te motivo en el nombre de Jesús a que estés con nosotros en el tercer tiempo de oración de esta noche,
que es a las 8:30, en un ratito, ya casi estamos sobre la hora, en Cosecha y Victoria en radio, que es un esfuerzo que estamos haciendo también, casi con las manos se hace todo esto. Gracias le damos a algunos que nos han ayudado y nos han apoyado con cámaras, con trípodes, con luces, que estamos en el proceso de ver cómo se adquieren, todos estos procesos. Pero al final es para llegar con un mensaje que venga a traer lo que este tiempo manda: unidad, fe, esperanza, trabajo en conjunto, misericordia los unos por los otros. Vamos a tener que aprender a partir el pan otra vez. Y vamos a tener que aprender a que hay personas que vamos a tener que emplear, no solo porque lo necesitemos, sino porque ellos necesitan. O yo. Hay personas que si usted no le paga que eche el día, es el que te va a salir a atracar en la calle. Y usted dirá, ¿eso es una extorsión? No, no es una extorsión. No podemos dejar a la gente sin camino y sin salida. Tienen que tener camino y salida. Y el mejor camino es el del trabajo, el de la esperanza y el de la fe. Y el que no entiende eso no conoce la historia. Y la historia nos muestra lo que sucede durante las pandemias, después de las pandemias. Y la historia nos muestra lo que pasa antes de la guerra, después de la guerra, antes de un huracán, después de un huracán. Y este no es el tiempo de sálvese el quien pueda. Es el tiempo de ayudémonos y salvémonos todos. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a confiar en que el Señor nos guiará y nos dará sabiduría a todos. Y especialmente oramos por las nuevas autoridades, para que el Señor permita que en cada ciudad, en cada lugar, se implemente lo que hace falta. Aquí hay gente muy capaz y hay gente con muchos talentos. Si a eso le sumamos a Dios, le sumamos su ayuda, su gracia, su favor, veremos un mañana mejor. Y lo necesitamos emprender a buscar ese mañana mejor con acciones hoy. Y estamos tarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada persona que escucha. Gracias a ti por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por República Dominicana. Gracias por cada uno de los que nos escuchan en Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica. Gracias, Señor, por este remanente que se conecta, al cual motivamos a orar, para que el Señor dé sabiduría a nuestras autoridades, las guarde y le dé la sapiencia que hace falta para unificar personas, unificar mentes, unificar mucha gente con capacidades y talentos, para que en el nombre de Jesús podamos salir adelante de estas crisis. Igualmente oramos por los que están padeciendo el COVID-19. Son muchos, queridos hermanos, que lo están padeciendo. Y a ti clamamos, oh Señor, para que te lleves tú esa dolencia, ese malestar, y tú acortes los días para la restauración de la salud de cada una de estas personas. Igualmente oramos por tu protección, para que el que pueda ser librado, tú lo guardes y ese mal pase de largo. Igualmente oramos por muchas afecciones, que no es solo el coronavirus, hay muchas afecciones que están afectando a las personas y la gente no lo ha percibido, pero eso está pasando. Y eres tú, Señor, el Todopoderoso, que nos puede ayudar. Por eso a ti oramos, a ti clamamos y te pedimos tu misericordia. Ampáranos, guárdanos y que el mal pase de largo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de escasez, así como en este tiempo de crisis, para que cada casa, cada familia salga adelante. Mira a los que tienen negocios pequeños y medianos, aún grandes, porque mientras mayor es la empresa, peor es el conflicto y la situación, y más son los afectados. Oh Señor, permite, oh Dios, que la sabiduría tuya comience a influir en muchas personas, para que vengan, oh Señor, las ideas, los planes, como le diste tú a José, la estrategia para salir adelante en el tiempo del hambre. Que asimismo en este tiempo la voz de Dios truene en los cielos y en la tierra sea escuchada,
y seas tú dando la salida, así como también la prueba la has permitido. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos están todas las cosas. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y le guarde, y sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Nos vemos esta noche a las 8:30 por Cosecha y Victoria en radio, donde continuaremos alabando a Dios, orando y compartiendo su palabra, así como lo hacemos 3 veces al día, en la mañana, en la tardecita y en las noches. Conéctese a través de www.iglesiacasadeoracionrd.org hoy a las 8:30, y ahí estaremos en Cosecha y Victoria en radio. Ayúdenos a orar para que los equipos y lo que nos falta para poder adecuar todas las cosas y tener una mejor señal y tener más alcance sea posible, así como para implementar un mejor horario para cada espacio y tiempo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que sea el Señor con usted. Bendiciones.